Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Y al cierre del mercado español, una protagonista se cuela en los principales titulares. Se está copando ahora mismo las portadas de toda la prensa económica y financiera española. Es Naturgy y ha decidido dividirse. Lanza un spin-off, se divide en dos con el objetivo de mejorar en eficiencia, en rentabilidad. Vamos a ver qué sucede con la compañía. De momento, lo que sabemos es esa división se segrega en dos compañías. Marta Vilar, resumen de esa noticia que publicaba Naturgy al filo de las 5 y 10 de la tarde en la CNMV y que nos adelantaba José Antonio Bittner. Bueno, pues efectivamente, Raquel, lo que ha hecho Naturgy es lanzar un spin-off. Se divide en dos la compañía, va a segregarse en dos empresas distintas. Por un lado, una de ellas se va a dedicar a los negocios regulados, básicamente, pues por ejemplo, infraestructuras y sobre todo distribución, y otra, los negocios no regulados, por ejemplo, las renovables. Ambas empresas, dice Naturgy, que van a seguir cotizando tras un split de capital de una acción por dos, lo cual significa que los actuales accionistas van a tener títulos de ambas compañías a partes iguales, con la mitad de su valor actual. La empresa Naturgy ha reaccionado en bolsa con alzas a esta noticia, aunque no ha sido lo único que hemos conocido en el día de hoy, en ese hecho relevante que ha publicado Naturgy en la CNMV. También parece que la compañía ha conseguido pacificar en cierta medida esa relación tensa que había entre IFM, el fondo que realizó la OPA sobre Naturgy, y Criteria Caixa, el fondo español. Ambos accionistas van a tener ahora un nuevo consejero cada uno en la cúpula de la compañía, y bueno, esas son dos de las noticias que nos ha dejado hoy, como decimos, Naturgy, cuando ha reaccionado a ambas noticias al alza en bolsa con subidas que han llegado incluso a rozar ese 3%. El cierre de los títulos de Naturgy después de conocer esta noticia, por encima del 2%, el rebote por encima de los 28,60 euros la acción. Vamos a ver qué tal le va mañana también por la mañana, ¿no? En la apertura, cuando se haya hecho un poco más de análisis sobre cómo le puede venir esto al título. Enseguida lo analizamos con XTB, pero antes más resultados, más protagonistas. Esta jornada ArcelorMittal ha conseguido el mayor beneficio de su historia. Sí, ha conseguido frenar las pérdidas y bate previsiones también con esos resultados que ha presentado en el día de hoy. Gana más de 13.000 millones de euros en 2021. En el último trimestre, por su parte, el beneficio neto ha subido un 235%, hasta 3.900 millones de euros. El EBITDA se dispara un 350% interanual en el conjunto del año, roza los 17.000 millones. Y sin embargo, esa cifra se queda, eso sí, por debajo de lo esperado. La facturación total de ArcelorMittal sube más de un 40% a casi 67.000 millones. Y también hay que decir que la segunda mayor fabricante de acero del mundo señala que espera un EBITDA y un flujo de caja libre fuertes en 2022. Sus cuentas han superado las previsiones en las principales magnitudes, pero el mercado hoy se ha mostrado decepcionado por la comparativa que tenía la empresa con respecto a las cifras del trimestre anterior. En la sesión europea, también importante hoy el desplome que hemos visto en Delivery Hero. La compañía ha decepcionado con sus previsiones para 2022. Sí, la empresa ha presentado resultados anuales para 2021, ha perdido 780 millones, un 11% más de lo que esperaba el consenso de analistas, y también es una cifra muy superior a los 590 millones que perdió en 2020, en el año anterior. Sin embargo, lo que menos ha gustado al mercado de esas cuentas de Delivery Hero ha sido realmente las previsiones que ha dado la empresa para este año 2022. Por ejemplo, Delivery Hero espera alcanzar el punto de equilibrio en el EBITDA ajustado en su operativa principal, que es la entrega a domicilio, en la segunda mitad del ejercicio, pero además pronostica un margen de EBITDA sobre ventas negativo de entre el -1 y el -1,2% para todo el año. Los analistas esperaban un -0,9%, para que nos hagamos una idea de la diferencia que hay entre lo que se esperaba y lo que finalmente podría ser. Aún así, el presidente ejecutivo de la compañía ha dicho que en el segundo trimestre tendrán que actualizar las previsiones tras incluir los efectos de la compra de Glovo, de la española. Hay que decir también que la empresa ya había dicho que esperaba que Glovo obtuviera un EBITDA ajustado de 330 millones de euros negativos este año 2022. En el punto de mira también L'Oréal, que ha vendido más en Estados Unidos y China, pero a quien le ha pesado en las acciones y en las cuentas el gasto de marketing. Sí,
si esa presión sobre la rentabilidad ha eclipsado unas ganancias por ventas mejores de lo esperado. La mayor empresa de cosmética del mundo gana 4.600 millones de euros en 2021, una subida del 30% gracias a la mayor demanda en gigantes como China y Estados Unidos. El grupo ha visto crecer sus ventas de forma espectacular en el último trimestre de 2021, con una facturación de 32.280 millones de euros en el conjunto del año, y gracias a esos resultados L'Oréal va a proponer un pago de un dividendo de 4,80 euros la acción, un 20% más que en el pasado ejercicio. Y también, otro apunte, el gasto de la empresa en publicidad y promociones crece ligeramente durante la segunda mitad del año, por lo que el margen se sitúa en el 19,1%, un poquito por debajo del consenso de mercado. Unilever, también en el punto de mira, pronostica un descenso de sus márgenes este año. Y culpa a la alta inflación y también descarta grandes fusiones y adquisiciones, un mensaje que lanza tras las recientes críticas de los inversores por ese intento fallido de compra de la división de consumo de GlaxoSmithKline. El fabricante del jabón Dove y del helado Ben & Jerry's ha batido previsiones con su beneficio neto para 2021, superando las expectativas del mercado para el año. Además, planea lanzar un programa de recompra de acciones por un valor de hasta 3.430 millones. También en el cuarto trimestre ha superado previsiones con un aumento del casi el 5%, el 4,9% en las ventas subyacentes del cuarto trimestre, gracias a que los consumidores siguen comiendo más en casa. Y en una jornada en la que estamos viendo algo de recuperación en los precios del petróleo, con un rebote del 1,8% para el West Texas, de nuevo por encima de los $91 y casi cerca de los 93 el Brent, hoy se cotizan las cuentas de la francesa Total Energies, vuelve a beneficios por la subida de los precios de los hidrocarburos. Se ha conseguido un beneficio neto de 16.000 millones y un beneficio neto ajustado de 18.100 millones de euros. Es cierto que la petrolera redujo ligeramente la producción anual de petróleo un 2%, pero se benefició de que el precio medio del petróleo Brent ha sido un 69% más alto en 2021 que en 2020, mientras que el del gas natural licuado también ha subido, en este caso un 82%. Además, la empresa ha anunciado un dividendo final de 66 céntimos por acción, lo que eleva el total para 2021 a 2,64 euros por título. Y Credit Suisse también hoy vuelve a estar en el punto de mira. En este caso anuncia una pérdida neta de 2.000 millones en el cuarto trimestre, 2.000 millones de francos suizos. Exacto, otro golpe más para el banco, Raquel. Esas pérdidas se deben a las provisiones realizadas para liquidar los costes legales del banco de inversión y también una desaceleración en el negocio de sus divisiones de comercio y de gestión de patrimonio. Hay que decir que la entidad ya adelantó en enero que esperaba registrar pérdidas en el último trimestre de 2021. Para el ejercicio completo, el resultado neto atribuible ha caído hasta una pérdida de 1.572 millones de francos frente al beneficio de 2.700 millones del año anterior. Y Societe Generale casi cuadruplica su beneficio del cuarto trimestre hasta 1.790 millones. Y lo consigue gracias a la reducción de los cargos relacionados con la pandemia y también al repunte de la banca minorista y de la negociación de acciones. Esos 1.790 millones de beneficio contrastan con los 470 millones que se registraron el año anterior. Mirando ya a otras cifras, por ejemplo, su coste de riesgo, que es el que refleja las previsiones contra los préstamos dudosos, se ha reducido en un 87,5%. Además, el tercer mayor banco de Francia ha señalado que espera que su ratio subyacente de costes a ingresos, una medida clave en la rentabilidad de los bancos, se sitúe entre el 66 y el 68% este año, desde el 67 que registró en 2021 y el 74,6 que registró en 2020. Más allá de este ejercicio de 2022, el ratio parece que continuará disminuyendo año a año. Bueno, pues en las bolsas europeas tenemos esos cierres en positivo finalmente para la mayoría de plazas del viejo continente. Un 0,45% de rebote se ha notado el IBEX 35 en los 8.886 puntos. Subidas también de algunas décimas en Alemania, del 0,3% en Londres y del 0,2% en el MIPTEL italiano. Caídas en París y en el Eurostock 50, y los descensos siguen también en Wall Street después de que conociéramos esa inflación superior a lo esperado en Estados Unidos en el mes de enero. Es un 7,5% lo que ha crecido el IPC en tasa interanual, y también la tasa subyacente y la tasa intermensual nos han arrojado crecimientos de los precios superiores a lo esperado, unos precios que dan alas a la Reserva Federal, por tanto, para que suba los tipos de interés y siga con esa
hoja de ruta agresiva de normalización monetaria. Con un Nasdaq recortando un 0,97% en los 14.910 puntos, vemos como el índice tecnológico vuelve a liderar los recortes. En el lado hoy de las subidas, atención a Walt Disney, bate expectativas gracias a Disney Plus y sus parques de atracciones. Marta. Sí, sus ingresos totales, por un lado, aumentan un 30% hasta los 21.800 millones de dólares. Los parques temáticos, por otro lado, han facturado por encima de los niveles prepandemia. Los ingresos en la división de parques, experiencias y productos se han duplicado por encima de los 7.200 millones y la compañía todavía espera que su plataforma de vídeo en streaming tenga entre 230 y 240 millones de suscriptores para el año 2024. En este último trimestre ha sumado 11,8 millones hasta un total de 129,8 millones de suscriptores. Disney ha invertido miles de millones en la creación de nuevos contenidos para hacerse con parte de la cuota de un mercado que, como no, está dominado por el rey del streaming, que de momento todavía es Netflix. Y Twitter también en el punto de mira. La compañía no ha cumplido con las expectativas en sus resultados anuales. El motivo también de lo que está haciendo hoy en bolsa Twitter, que en algunos momentos, por ejemplo en los futuros, la hemos visto con subidas y también a lo largo de la sesión ya abierta de Wall Street, pues podría ser por ese programa de recompra de acciones de 4.400 millones de dólares que ha anunciado hoy la compañía. Sin embargo, respecto a las cifras que ha publicado, en esos resultados hay que decir que no ha llegado a las previsiones de los analistas en beneficio por acción, tampoco en ingresos y tampoco en usuarios activos diarios y monetizables. Concretamente, su beneficio por acción se ha quedado en los 33 centavos frente a los 35 que se esperaban. Además, ha ingresado 1.570 millones respecto a los 1.580 que pronosticaban los expertos. Por último, Twitter ha conseguido 217 millones de usuarios activos diarios y monetizables. Esto es 1,6 millones menos de lo que se esperaba el mercado. Bueno, pues con algunas de estas compañías, son algunas de las muchas que han publicado resultados. Nos vamos de nuevo hasta la Bolsa de Madrid para ver cómo ha sido en concreto ese cierre de los mercados europeos. Marta Iser, finalmente, ¿cómo ha terminado la sesión Naturgy? Porque hemos visto desde que se publicaba el comunicado hasta el cierre varios movimientos y varia volatilidad. ¿Cómo termina finalmente la sesión? Así es, Raquel, pendientes sobre todo por esa noticia de última hora del spin-off que ha anunciado Naturgy, la división en dos negocios para el valor de 40.000 millones de euros. Bueno, ahora enseguida veremos cuál ha sido el pico máximo que ha apuntado la compañía tras conocerse esta noticia. Mientras tanto, tenemos un tono en general en positivo para las principales plazas del viejo continente, a excepción del CAC 40 de París, que finalmente ha cerrado con un recorte del 0,41%. Entre el resto de plazas, pues tenemos un DAX que ha cerrado muy planito, un 0,05% de repunte, 15.490 puntos. También en positivo el MIB del italiano, 0,23% de avance y 0,38% en el caso del FTSE de Londres. Si ya nos detenemos en el selectivo español, el IBEX 35 cierra en 8.886 puntos. Ha llegado a tocar intradía el nivel de los 8.900. Finalmente cerramos con un rebote muy cercano al medio punto porcentual, 0,45% al alza. El protagonista de última hora que se nos cuela en la sesión de hoy ha sido Naturgy. La compañía finalmente ha cerrado en tono positivo con un rebote del 1,72% en 28,40 euros, pero le hemos llegado a ver tocando un pico máximo de 28,79 euros, justo después de haber conocido la noticia en torno a las 5:10 de la tarde, cuando ya los principales rotativos económicos del país anunciaban en primera plana esa noticia de la escisión que ha decidido llevar a cabo la compañía. De todas formas, Naturgy no se cuela entre los principales movimientos al alza. Laboratorios Rovi ha sido quien ha liderado las ganancias, 2,6% de rebote, 66,10 euros la acción. Le sigue Inmobiliaria Colonial, 2,6% arriba, 2% de subida para Merlin Properties y también algunos valores ligados al sector turismo, como sería IAG o Meliá, con subidas del 1,8 y 1,7% respectivamente. En el lado contrario, pues hoy miramos Acciona, 3,6% de caída, liderando las pérdidas, 2,5% de descensos para Solaria y Siemens Gamesa cerrando el top 3, 1,7% de recorte. Pero también, ojo, a las acereras. Acerinox se ha dejado más de un punto porcentual de caída y también ArcelorMittal con una caída del 0,76% en un día en el que rendía esas cuentas ante el mercado que no han sido precisamente aplaudidas. Esto por lo que respecta a la sesión europea. En la renta variable estadounidense seguimos viendo tono negativo, 0,34%
0,74% de recorte para el Standard & Poor's 500, 0,74% de caída para el Nasdaq y el Dow Jones ahora mismo retrocediendo un 0,22% en un día en el que mirábamos en clave macroeconómica a ese dato de IPC, un rebote del 7,5% interanual en el mes de enero. Gracias, Marta. Así tenemos el cierre de los mercados europeos. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida vamos con el análisis. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los mercados.